Un atento y cordial saludo a audiencia de Voz Andina Internacional. Iniciamos una nueva emisión del programa Diálogos Universitarios. Este libro, El paro de octubre de 2019, sus pormenores e impactos, está ya en circulación. Es una publicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, la Corporación Editora Nacional, y su autor es el profesor investigador del área de comunicación de nuestra querida universidad, Edgar Vega Zuriaga. Él es el editor de este texto. Está con nosotros aquí, le hemos invitado para hablar precisamente de los contenidos de esta publicación. Así que, Edgar, una bienvenida, gracias por haber concurrido a nuestra invitación. Muy bien, gracias a ti, Ramiro, por el espacio, gracias a la radio. En efecto, soy el editor de esta publicación que viene precedida de un proyecto interáreas, un proyecto de investigación interáreas que lo financió el Fondo de Investigaciones de la universidad. Debo señalar que cuando se abrió el concurso para presentar proyectos, nosotros tuvimos la fortuna de ganar este espacio y nos pusimos a trabajar. Habían pasado pocos meses de que nos había sido otorgado el aval económico institucional para iniciar con la investigación, y vino la pandemia, y la pandemia lo que hizo fue trastocar toda la dinámica de la investigación, pero como comunicadores que somos, no dejamos de estar al tanto de todo lo que nos había dejado octubre del 2019. Participamos, yo siempre debo destacar, con el enorme legado que nos deja Pepe Lazo, que siempre ha impregnado el trabajo en el área de comunicación. Es el fundador del área de comunicación. Él forma parte de este equipo de investigación, forma parte además de los autores que están también presentes en este libro. También en el equipo estuvieron Hernán Reyes, un directo colega que estuvo durante décadas vinculado al área de comunicación, el colega Iván Rodrigo, que es un experto en análisis del discurso, es uno de los académicos más reputados a nivel local y regional en cuanto al análisis del discurso se refiere. Luego está Cristian León, el actual director del área de comunicación, que sin duda ha dado un impulso significativo para el trabajo de las visualidades. Está mi trabajo, que de manera particular aborda la relación también entre las visualidades y el género. Hay un trabajo compartido entre Pepe Lazo, Ela Zambrano, Diego Ponce y Karina Vaca, que pone punto final de una manera muy idónea, muy excelente, cuando trabaja el tema de la fotografía y los usos sociales de la fotografía en el paro de octubre del 2019. Remarco esto último, Ramiro, porque lo que la investigación reveló es que la fotografía fue el plano mínimo, pero además el plano más sustantivo que nos permitió a todo el equipo seguirle la pista a lo que fueron las representaciones, a lo que fue la simbólica, a lo que fue la intercomunicación, a lo que fue el proceso de significación que dejó el paro de octubre, que entre el paro de octubre del 2019 y el que acaba de suceder en el 2025 hay mucho camino que se ha recorrido, pero sin duda el paro de octubre del 2019 desde nuestras particulares perspectivas marca un punto de inflexión entre cómo el campo de la comunicación se valoraba hasta antes del 2019 y cómo se ejercía después del 2019. Edgar, ¿y cómo fue una dificultad el acceder a documentos, imágenes, fotografías? ¿Los medios y otros organismos abrieron sus puertas? A ver,
el equipo de investigación, de la asistencia de investigación, que lo conforman Ela Zambrano, Diego Ponce y Karina Vaca, fue excelente para realizar minería de datos, ¿no? Teniendo en cuenta que ya estábamos en pandemia y la experticia que estos 3 colegas tienen justamente para entrar en el campo digital y mirar los recursos fue excelente. Luego cada investigador por su lado le iba poniendo atención a sus propias fuentes, a lo que los asistentes nos iban proporcionando. Y claro, la idea es que gran parte de las imágenes, las representaciones que se construyeron están en internet. Y esto nos ayudó muchísimo para viabilizar. Imagínate, estuvimos prácticamente toda la investigación confinados y eso hizo que se profundizara en esta búsqueda casi frenética de información. Pero también sabes que, Ramiro, nos permitió tener una mirada más pausada sobre lo que estábamos mirando, sobre lo que se había registrado, sobre todo sobre los procesos de significación que se habían gestado en esas representaciones. Edgar, en los términos más amplios sobre la comunicación, a partir de esta gesta, digamos, de esta gesta popular, ¿hubo algún salto en la interpretación de la comunicación, en el manejo comunicacional? ¿Dejó lecciones? A partir de este hecho, ¿no? Sin duda, dejó lecciones, yo creo, para las distintas actorías, no solo políticas, sino dentro del mismo campo de la comunicación. Dejó lecciones para los accionantes del campo del periodismo, pero también dejó lecciones para, en este caso, las investigadoras y los investigadores. Por ponerte un ejemplo, la participación más significativa en el paro de octubre del 2019 fue el de las mujeres, y el de las mujeres indígenas y el de las mujeres de los sectores urbanos. No porque antes no haya existido esa participación, pero esa participación en términos del análisis comunicacional por un lado, pero también en términos de la valoración política, siempre estaba supeditada al protagonismo de las voces masculinas y de la dirigencia masculina. Fue tan apabullante lo que tú encontrabas en el registro fotográfico, en el registro audiovisual, que no podías sino reconocer que en efecto las mujeres por propia voluntad y por propia autoría estaban dirigiendo un proceso desde su gestación hasta el final. Y una de las lecciones, si quieres, tanto para el campo de la comunicación en términos más amplios, como para sus distintos componentes, entre esos lo periodístico, lo académico y el activismo, es que tú no puedes ni en la enunciación, ni en la valoración, ni en la indagación académica hacer la vista a un lado y dejar de reconocer que la agenda de las mujeres, la presencia particular de las mujeres, tiene una contundencia sin la cual no solo los anteriores paros o procesos se han dado, sino que los actuales, a partir del 2019, se han complejizado y han tenido una densidad significativa justamente por esa presencia. Esa presencia que fue graficada. Sí, cómo no. Hay una fotografía que resaltas en tu obra, que es de esta indígena, ¿no? En una de las callejuelas del centro de Quito, sola ella, con su vestimenta típica, enfrentando a las fuerzas del orden, ¿no? Esa fotografía lo dice todo, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Sabes qué? Debo añadir que además del protagonismo de las mujeres, octubre del 2019 reveló un protagonismo muy significativo de las y los jóvenes, ¿no? Y insisto en las dos cosas porque esos dos protagonismos amplifican hechos fotográficos como la fotografía que está señalando, que es de la autoría de David Díaz Arcos. Fíjate que
las redes sociales agenciadas por jóvenes fueron las que expandieron y difuminaron a niveles nunca antes vistos en el país. No solamente los hechos, sino capturas fotográficas como la de este excelente fotógrafo. También debo decirte, quizá yéndome con lo que me preguntabas antes y vinculándolo con lo que acabas de decir, que en el campo de los estudios visuales, así como en el campo de la fotografía, o el cine o el audiovisual, han venido sucediéndose muchos avances teóricos, ¿no?, que han tenido la virtud de no minimizar y de no menguar el gran aporte que dieron filósofos y autores como Roland Barthes, por ejemplo. Entonces, en el libro, si tú revisas las referencias bibliográficas, tenemos por un lado a Roland Barthes y por otro lado tenemos a Joan Fontcuberta, o le tenemos a un repertorio amplio de autoras y autores del campo del audiovisual, del campo de la fotografía, del campo del cine, que finalmente nos han permitido ir de la mano con lo que se estaba significando y no forzar la interpretación de esas imágenes, ¿no? Porque ese es el riesgo que siempre tenemos quienes investigamos lo visual, de montar un metarrelato sobre lo que se está mostrando y no tener el rigor de ir con lo que está siendo visionado, pero además, Ramiro, con los usos sociales de lo que está siendo visionado. Entonces, este repertorio bibliográfico que te acabo de decir, más la experticia que todo el equipo tenemos, nos permitió ir de una manera rigurosa, apegados a lo que los testimonios visuales, lo que los testimonios sonoros, lo que los testimonios discursivos iban dando de suyo en el paro. Sí, y como dices, hay unos riesgos. Uno de ellos puede ser precisamente la vida digital, vertiginosa, de redes sociales que vivimos ahora en todo acontecimiento, ¿no? ¿Y por qué? Porque son muchas miradas las que están en eso, son muchos contenidos que es difícil digerir para la sociedad en general, digamos, ¿no? Porque hay diferentes formaciones, apreciaciones, posturas, etcétera. Pero te hago esta pregunta en el sentido de que lo que fue el ejercicio de este libro es que es un ícono que puede repetirse en cualquier momento, es simplemente, no simplemente, sino es una reflexión profunda sobre cómo la comunicación debe interpretar, canalizar este tipo de hechos, o qué resumirías tú como el objetivo de lo que fue este trabajo, esta investigación. A ver, nosotros partimos todo el equipo, ¿no? Tanto los colegas docentes como los colegas que estuvieron en la asistencia académica, que ante todo somos comunicadores, ¿no? Comunicadores y comunicadoras que provenimos de una experiencia ya larga, pero que no obstante hemos estado siempre atentos y atentas a las transformaciones que se han ido dando en el campo. También entendemos que en el campo no solamente estamos los académicos, los que estamos pensando la comunicación, sino que también está el hecho periodístico como tal, ¿no es cierto? Y el hecho periodístico como tal está en disputa en este momento, ya hace algunos años, entre los grandes medios y los medios digitales. Pero por otro lado, tienes a las actorías de los medios comunitarios y de los medios alternativos, que tú como yo sabemos que en este país tienen un acervo pero amplísimo, ¿no? Estamos hablando de que más o menos desde la década de los 60 y los 70 la comunicación comunitaria y la comunicación alternativa tiene particularmente en este país un valor muy significativo. Entonces, nosotros como equipo partimos de esa realidad comunicacional, por un lado, ¿no es cierto? Pero también partimos de la constatación, Ramiro, de que durante mucho tiempo
se puso especial énfasis, académicamente hablando, en que la comunicación ante todo era información. Y eso está bien hasta un punto, ¿no? Y por lo tanto pasamos a hablar de una manera muy recurrente de la sociedad de la información. Con lo cual tú, no sé si desplazabas, pero al menos ponías en pausa lo que significaba el tejido social, lo que significaban las mediaciones sociales, lo que significaba la interacción social en las audiencias, ¿no es cierto? Y nosotros venimos en América Latina, y el área de comunicación en esta universidad es heredera de esa tradición, de una tradición en la cual no solamente son relevantes los productos comunicacionales, sino los procesos comunicacionales. Y en ese sentido, esta investigación parte de esa premisa, ¿no es cierto? De esa premisa que, como decía Paulo Freire, no tiene que ver únicamente con productos finales, sino con procesos de altísima dinámica, ¿no? Y cuando insiste el equipo en que hay un antes y un después, es decir, un punto de inflexión, no porque antes no haya existido comunicación digital, no porque antes no haya habido un manejo sensacionalista, sino porque durante el 2019 se fueron produciendo una serie de hechos que finalmente culminaron en octubre del 2019 con una suerte de apropiación, por un lado, de las comunidades sociales. En ellas están los medios alternativos, están los medios comunitarios, los mismos medios digitales, de una suerte de autonomía y autoridad para comunicar, ¿no? Con mucho más énfasis que ser un simple prosumidor, sino que tú, a partir de ese momento, tú veías que la gente, era tal el nivel de desacuerdo, de discrepancia, de confrontación con el poder, que los usuarios lo que hacían era convertirse, creo que en el libro lo decimos en varias ocasiones, distintos autores, en reporteros ad honorem, ¿no? Y difusores, correcto, sí, y difusores de lo que estaba pasando. Le seguían el pulso los chicos, las chicas, por un lado, ¿no es cierto? Sucedía eso en el plano de la significación. Pero hay otro nivel que a partir del 2019 nosotros encontramos, y esto va muy de la mano con los movimientos de mujeres y los movimientos feministas y los movimientos de jóvenes, y que también entra en el campo de la comunicación, son los niveles de asociatividad que pobladores del campo y de la ciudad, sobre todo del campo, le dieron a todo el material comunicacional que recibían, pero al mismo tiempo producían material comunicacional. Y eso, Ramiro, generó unos niveles de empatía como nunca antes se había visto, ¿no? A tal punto que se llegaron a bloquear cuentas, se llegaron a colocar inhibidores en distintos lugares de la ciudad, en este caso de Quito, justamente para frenar esa difusión que fue altísima, ¿no? Y además un poco cercar, no solo mediáticamente, sino a las instituciones que de alguna manera formaban parte solidaria en esta revuelta. Hablemos de lo que fueron las universidades, hablemos de los que fueron las asociaciones culturales, los colectivos de distinto cuño, pero todo se desbordó, ¿no? Y si quieres, quizá el punto de inflexión más alto fue porque lo popular se hizo presente en su dinámica más disruptiva, que es el desborde. Todo se desbordó, todo se salió de madre, como se dice regularmente, y ahí a nosotros como académicos, como académicas, nos quedaba la responsabilidad de testimoniar y analizar lo que iba dando de suyo la movilización, ¿no? Interesantísimo este esquema que nos acabas de compartir y que es, o que dio origen a este libro, ¿no? ¿Dónde está el libro? Los interesados, ¿dónde pueden conseguirlo, acceder a él? Ustedes pueden acercarse a la librería de la Universidad Andina Simón Bolívar.
pueden accederlo. También lo pueden acceder a través de las oficinas de la Corporación Editora Nacional. La Corporación Editora Nacional está haciendo las gestiones necesarias para colocarlo en librerías, pero el próximo miércoles, de hoy en 8, se presenta en el Salón Eugenio Espejo de la Universidad Andina a las 6 de la tarde este libro, y con destacadas personas vinculadas a la academia que siguen de cerca el desarrollo de los movimientos sociales. Vamos a generar esta presentación. Va a estar Santiago Ortiz Crespo, que tú conoces bien. Recientemente estuvo al frente de una investigación larguísima que se llamó Geografía de la Protesta. Va a estar Cheryl Matters, que es una investigadora muy acuciosa de los movimientos sociales. Ella proviene de la Universidad de San Francisco de Quito. Y viene David Díaz Arcos, que es el fotógrafo que captó la imagen que tú acabas de decir, y él estará también en la mesa justamente comentando esta obra. Así que yo les invito a que vengan, accedan a través de la página web de la Universidad Andina, inscríbanse si que ustedes así lo desean, y finalmente podamos analizar conjuntamente. Obviamente estarán las autoras y los autores del libro, y la idea es revisar lo que ha dado de suyo, lo que está dando de sí también la constante insurgencia de las organizaciones sociales, poder reflexionar sobre los usos de la comunicación tanto en el plano informativo como en el plano organizacional, y finalmente hacer de la comunicación, de eso se trata, creo, un derecho, y un derecho que finalmente nos conduzca a tener contenidos que no falseen la realidad, que vayan de la mano de las grandes necesidades que tiene la población. Con esos pensamientos profundos, ¿no? La constante insurgencia, acabas de decir. Mira, una línea que ha tenido históricamente el país. Te agradezco muchísimo, Edgar Vega, por haber venido acá a nuestra cabina, por habernos compartido esta publicación, El Paro de Octubre de 2019, medios, representaciones y disputas de sentido. Ya saben ustedes dónde pueden acceder a este libro. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, y encantado de compartir cuando lo desees. Muy amable. Y a la audiencia, muchísimas gracias por seguir Voz Andina Internacional. Ya nos volveremos a encontrar.